Fahrenheit es un videojuego creado por el diseñador David Cage, conocido tanto por esta obra como por otras más recientes y populares como Beyond Two Souls o Heavy Rain. Y si algo tienen de especial sus títulos es que poseen una fortísima carga narrativa representada siempre de la forma más cinemática posible, porque en base sus videojuegos siguen la temática de una aventura gráfica. La jugabilidad suele ser más pausada y la verdadera acción se liga sencillamente a la investigación, la toma de decisiones y jugar Simón dice con los Quick Time Events. En un principio me llamó la atención este título porque se ha formado cierto estatus de culto a su alrededor y mucha gente lo adora. Se dice mucho que David Cage innovó o incluso cambió la industria con este primer título, por la forma tan única de presentar la historia. Pero ¿será este de verdad un juego trascendental o solo fue un experimento fracasado que quizás llevó una que otra buena idea a la mesa? Apenas colocamos el título, lo primero que podemos notar es que el menú te expresa que estás a punto de jugar una película. Supuestamente se trata de un videojuego, pero con esto ya puedes imaginar cuál era la intención inicial al crear este proyecto. Y sí, una vez inicias, no tarda en lo más mínimo en proyectar tomas de ángulos sumamente peliculeros que buscan dar una perspectiva mucho más artística de lo usual al videojuego, lo cual está bastante bien logrado. De hecho, se puede decir que en el apartado técnico es un título sumamente ambicioso. Los movimientos de los personajes están bien diferenciados y detallados, los rostros son sumamente expresivos y cada una de las interacciones están creadas de tal manera que consigues sentir que estás viviendo cada movimiento del personaje. Y no he jugado ningún otro título de Quantic Dream, pero creo que esa siempre ha sido su principal intención, hacer una película que puedas vivir. Más que un videojuego, su visión se basa en proyectar largometrajes que puedas sentir. Asumo que de ahí viene lo de la pantalla del menú. Digo yo, no sé, me imagino. Y debo admitir que tras comenzar a jugar toda la primera hora de juego quedé completamente enganchado. La mecánica que me planteaban en un principio y la forma en la que lo hacían formaba parte de algo que había visto muy poco o tal vez jamás. Y eso es bastante, considerando que lo jugué por primera vez hace un par de meses. Quiero decir, la mecánica de tomar decisiones dentro de un límite de tiempo es comparable con lo que hacen muchas aventuras gráficas modernas como The Walking Dead, pero Fahrenheit lo hace de una forma mucho más interesante. Te hace sentir que de verdad cada pequeño detalle cuenta, y que aunque las cosas salgan medianamente bien, siempre pueden salir mejor o incluso fracasar estrepitosamente. Y para ejemplificar esto perfectamente, analicemos el inicio del título. El videojuego comienza con una cinemática que nos muestra a un joven que aparentemente acaba de ser poseído, el cual asesina a puñaladas a un pobre hombre que se encontraba con él en el baño de una cafetería. Primera sorpresa, ese asesino somos nosotros. Segunda sorpresa, hay demasiada evidencia que tenemos que limpiar rápidamente. Tercera sorpresa, hay un policía y muchos clientes dentro de la cafetería que pueden entrar en cualquier momento. Con un inicio así de súbito, nos adentramos con éxito en la situación del personaje, en su estrés, especialmente porque el juego nos da la sensación de que puede pasar cualquier cosa dependiendo de lo que hagamos o no. Tenemos un tiempo límite bastante corto para actuar y muchísimas posibilidades de acción. Limpiar toda la escena del crimen, hablar con las personas, evitar el contacto, huir, pagar la cuenta, no pagarla, salir por la puerta trasera, etc. Las posibilidades son tan amplias dentro de un tiempo tan breve que nos angustiamos y nos preguntamos cómo habrían salido las cosas si hubiéramos hecho las cosas diferentes. Esto sin contar que el personaje posee un medidor de estrés que varía dependiendo de nuestras acciones. Al terminar la escena, nos damos cuenta de que no es un solo personaje que controlamos, sino 3 sujetos en total, el asesino y 2 policías que tienen formas de trabajar radicalmente distintas. Esto en particular me pareció sumamente interesante, porque tras tú haber cometido un asesinato con un personaje y haber limpiado o no la escena del crimen, controlas a los personajes que están encargados de resolver el crimen que tú mismo como jugador en teoría causaste. Pues, ¿qué es lo jugoso de esto? Que prácticamente puedes decidir el futuro del personaje que tú quieras. Si quieres encontrar la evidencia, la encontrarás, porque ya tú sabes dónde la escondiste previamente, y el juego no te obliga a encontrarlas para poder avanzar. Obviamente el truco está en que no es completamente así.
Lamentablemente la historia ya está escrita y estos cambios solo hacen variaciones muy ligeras en el recorrido y el final. Pero de una forma u otra, el poder utilizar 3 personajes que buscan resolver un mismo misterio desde un enfoque antagónico es muy interesante y da la sensación de que tienes el control de tu destino. Cada uno de estos personajes propone una forma distinta de avanzar en la historia y de hecho, en la mayoría de los episodios podemos elegir entre cuál de ellos utilizar primero. Nuestro personaje principal es mi preferido personal, ya que con él se mantiene mucho más la mecánica de misterio y tensión, ya que no solo lo está buscando la policía, sino que también debe descifrar el misterio de todo lo que está ocurriendo. Por otro lado, los niveles de los policías son mucho más lentos, ya que se basan casi completamente en la investigación del crimen, en los cuales deberemos hablar con personajes, interactuar con objetos e incluso descifrar uno que otro puzzle. Y a pesar de que el juego de por sí es muy tenso, te da tus espacios para respirar y conocer más sobre la vida de cada uno de los personajes, consiguiendo con ello cierto balance entre tensión y parsimonia. El problema está en que no siempre funciona. Reitero que mi personaje preferido es el asesino, porque no solo la historia fluye con mayor intensidad desde su punto de vista, sino que cada una de sus variantes de jugabilidad están mucho mejor implementadas. Para nadie es un misterio que integrar demasiadas cosas diferentes en un mismo producto puede resultar en desastre. Y en este caso, las diferentes mecánicas que intentaron implementar en Fahrenheit funcionan mejor y de forma medianamente cohesiva con nuestro prota Lucas Kane. Y es que con este personaje se implementa todo lo que me gustó de la primera escena, y además deja espacio para conocer su mente y su trasfondo. ¿A qué me refiero con esto? Primeramente que con Lucas Kane colocaron mi mecánica preferida de todo el juego, la de escapar de situaciones que parecen imposibles de ser escapadas en el tiempo que nos colocan, ya que él es el criminal que debe evitar ser descubierto, mientras a su vez descifra el enigma de lo que ocurre. No obstante, la historia de este personaje no evita caer en el vicio mecánico más irregular de este producto, el Quick Time Event. En Fahrenheit aplicaron 2 sistemas que en ciertos momentos funcionan de maravilla y en otros como un puto desastre. La primera de ellas es la interactividad con los objetos y la segunda los Quick Time Events. Y es que sí, yo de verdad entiendo que quieran integrar al jugador, pero querido David Cage, hacerme jugar al Simón dice mientras estoy tratando de entender una cinemática sustancial de la trama no me integra mucho que digamos. Efectivamente, los Quick Time Events te los meten hasta en la sopa. Y el problema de eso es que no todo el tiempo resulta inmersivo. En las escenas de acción me agradan hasta cierto punto porque permiten ser partícipes del frenesí cinemático que está ocurriendo de forma muy espectacular. Pero en este caso me molestan gracias a que el grado de dificultad es tan alto y su ubicación en la pantalla es tan atravesada que me cuesta disfrutar de todo lo que está ocurriendo por estar concentrado tratando de no cagarla. Y créanme cuando les digo que de verdad no tengo un problema particular con los Quick Time Events, y tengo un video acerca de ellos para probarlo. Pero los diseñadores de Fahrenheit, apoyándose de este sistema, se las arreglaron para cortar abruptamente el ritmo de la historia con escenas completamente irrelevantes. Como cuando acaba de pasar algo muy importante en la trama y de pronto debes jugar un puto partido de básquetbol. Sí, eso me adentra en la trama, por supuesto. Y lamento decir esto, pero estas situaciones ocurren en varias partes del juego y traen como consecuencia que la verdaderamente intrigante historia pierda muchísimo ritmo. Por lo que, bajo mi punto de vista, el juego aumentaría mucho su valor si estos detalles innecesarios fueran omitidos u opcionales. A veces menos es más para una historia. Pero el problema no es solo en sí que las actividades en las que se implementan sean innecesarias, sino que los Quick Time Events de dichos eventos no siguen las acciones del personaje, a pesar de que en efecto hayan otros que sí están muy bien diseñados. De hecho, en Fahrenheit hay 2 tipos de Quick Time Events, aquellos que te hacen sentir lo que siente el personaje debido por cómo están diseñados, y estos que en la mayoría de los casos son una mierda. Y los que son una mierda precisamente lo son porque se basan en presionar los botones que te dicen en el momento que te lo dicen sin alguna coherencia física. En estos,
los botones no suponen a lo que está ocurriendo y por ende se siente como un videojuego aparte encima de una cinemática. Pero así como en muchos casos me parece que no es acertado, en otros se las arreglaron para diseñar una experiencia inmersiva como pocas gracias a un uso inteligente de ellos. De hecho, en cierto punto de la historia te explican que esta atractiva señorita tiene terror a la oscuridad, y en algún otro punto debes entrar con este personaje a un sótano que por azares del destino pierde la luz. Lo interesante de este nivel es que tanto la perspectiva de la cámara como la forma de jugar cambia para adaptarse a esto. Te conviertes por unos momentos en ese personaje que está aterrado. Todo gracias a que te obliguen a moverte concienzudamente mientras realizas un Quick Time Event diseñado de tal forma que requiera de tu calma y concentración. Lo cual tiene mucho sentido porque la jugabilidad acaba convirtiéndose en la transmisión física del videojuego a la realidad. El Quick Time Event consigue traspasar el agobio del personaje hacia ti como jugador. Y a pesar de que el nivel termine siendo un dolor de culo, es una idea que consiguió algo inusual en el medio. Es en estos casos cuando Fahrenheit logra traspasar la brecha de la sensación y por ende cuando su filosofía de jugar la película tiene mucho más peso. Por esto y más digo que en las partes en las que Fahrenheit consigue su cometido, lo hace incluso con maestría de sobra. Cuando quiere ser terrorífico, lo consigue. Y cuando el juego busca adentrarte en la mente de cada uno de sus protagonistas, te transmite todo al máximo gracias a sus apartados jugables. De hecho, cuando manejamos a Lucas, en ciertos momentos el juego se puede retorcer hasta un punto onírico y surrealista, dando un toque distinto a las aventuras gráficas policíacas de este estilo. Todo en Fahrenheit juega a favor de la inmersión, incluyendo por supuesto las interacciones con prácticamente cualquier objeto que encontremos a nuestro paso, algunos con una utilidad jugable y otros simplemente para crear una experiencia realista. Lástima que a veces el realismo sea innecesariamente exagerado, como en esta escena de la vieja y las velas. David Cage, explícame, ¿de verdad era necesario que en esta escena tuviera que encender todas las putas velas una por una? ¡Coño, hermano! Perfect. Turn off the light. Close the curtains and sit down next. Pero dejando esto de lado, la historia se desarrolla principalmente mediante las conversaciones y cinemáticas interactivas. Como una buena aventura gráfica o incluso un videojuego de rol, las conversaciones de múltiples opciones están presentes en esta obra y casi siempre consiguen simular lo que sería una situación de ese estilo en la vida real. A veces debes reaccionar a responder algo en específico en poco tiempo, y ese algo tal vez te lleve a un resultado distinto al que estabas esperando obtener. En Fahrenheit esto se utiliza tanto para las cosas más sencillas como en las investigaciones, que curiosamente pueden ayudarte a resolver algún puzzle de una forma más sencilla u obtener información más relevante acerca del caso que te pueda llevar a un desenlace un poco diferente de la historia. Por supuesto, hoy en día todo esto es muy común, pero tal vez en aquel momento no lo era tanto, y de ahí precisamente proviene el mérito. Y es curioso que se autodenomine como una película, porque esa clase de interactividad y variaciones jamás podría ser llevada a la gran pantalla, ya que es una historia que cambia dependiendo de quién lo esté controlando. Y a pesar de que este videojuego quiera ser una película, su guión tiene huecos argumentales tan grandes que el mismísimo Tommy Wiseau estaría orgulloso de tal majestuosa boñiga. Afortunadamente, si quitamos los cortes de ritmo que están presentes en el título, la historia se mantiene interesante durante el recorrido, ya que si te gusta su enfoque de ciencia ficción / fantasía apocalíptica pseudo-Matrix, depende de ti. Personalmente me esperaba un desenlace mucho más sobrio, policíaco y psicológico, pero al menos poco a poco su conclusión va tomando forma dentro de lo que te venían contando. Y como dije anteriormente, artísticamente el juego funciona. Tiene una estética fría, apartado técnico bastante competente para la época y una banda sonora que a mí personalmente me encantó. Pero si tuviera que definir este videojuego en líneas generales con una palabra, sería irregular. Porque mientras en unas cosas es brillante, en otras es absolutamente espantoso.
Y retomando con esto el tema del guión, en ciertos momentos el juego utiliza de forma sumamente barata los flashbacks y los proyecta no con una cinemática sencilla, sino con dos niveles que parecen diseñados por el mismísimo Satanás y que efectivamente rompen el puto ritmo. No sé a qué acólito del Averno se le ocurrió la brillante idea de implementar dentro de una aventura gráfica un nivel de infiltración, que oye, está bien innovar, pero si vas a tomar una decisión tan arriesgada, al menos encárgate de hacerla bien. Veamos, Metal Gear Solid salió en 1998, más o menos 7 años antes que este encantador título. Yo creo que es un tiempo más que considerable para aprender una que otra cosa acerca de infiltración. Este nivel aparece de la nada como un flashback de la niñez de Lucas, en la que debemos cruzar de un lado de una base militar a otra. Y sí, hay un minimapa que te indica el rango de visión de los soldados, pero no sé si es su horrible y poco intuitiva cámara, el cambio de tono tan abrupto, el diseño tan extraño de los niveles, o que el minimapa sea una mentira inmensa lo que me hace odiarlo, pero este nivel me parece que es sumamente incómodo y difícil de jugar, porque prácticamente hay que adivinar qué camino hay que tomar y en qué momento y lugar específico debes moverte para poder llegar a la meta. Pero tranquilo, si no te gustó el primer flashback no te preocupes, más adelante tendrás otro mucho peor diseñado para que te lo comas con Coca-Cola. Y así poco a poco reafirmamos lo que hablo de la irregularidad. El sistema de estrés que posee el título en muchos casos funciona excelentemente, ya que nuestras decisiones, acciones y sucesos afectan el cómo se siente el protagonista y nos lleva a ser más cuidadosos y tratar a nuestro personaje como un ser vivo que tiene emociones. Pero en otros casos el personaje se deprime porque intentas abrir una puerta que está cerrada. Y lo mismo ocurre con las opciones de interacción. En el caso de las conversaciones están muy bien, porque su barra de tiempo y sus opciones simulan muy bien una situación real. Esto es algo que hacen muchas aventuras gráficas, pero los símbolos a la hora de interactuar a veces pueden ser muy ambiguos y llevarnos a hacer cosas que en realidad no queríamos. Me pone aquí Tyler, tío. Ah, vale, es su novia. Venga, momento tú y yo y tú. Creía que tenías prisa. Siempre tengo 2 minutos para ti, cariño. ¿Solo 2 minutos? Ah, no. Uf, esto no me lo esperaba yo. No, hombre, no. En algunos casos la música es así. Y en otros casos es así. Pero D'Antoni, entonces estás diciendo que este clásico de culto que innovó en tantos aspectos de la industria es una completa basura. Pues no. Lo más extraño de todo el asunto es que es un juego que a pesar de tener muchos contras, no consiguieron empañar del todo la brillantez del producto en general. Al fin y al cabo, es un juego que podría recomendar si te gusta mucho este género, y que cuando menos te va a aportar algo distinto de lo usual. Es una aventura que experimenta mucho con el misterio, con la tensión, y en muchos casos se convierte en un título terrorífico que explora el surrealismo y la locura. Tomamos control de un personaje que parece estar destruido psicológicamente, y esto se ve reflejado en todo lo que jugamos con él y en las decisiones que podemos tomar. Para mí, Fahrenheit vale la pena por todos aquellos detalles tan únicos que lo conforman. Si hablamos de la investigación, esta misma opera de forma distinta que cualquier juego que hayas jugado, porque al tener 2 policías, cada uno tiene perspectivas distintas de una situación o espacio, lo que lleva a que encuentres cosas distintas si pruebas las posibilidades con ambos. Si hablamos de los acertijos, varios de ellos te colocan en una situación de investigación y pensamiento lógico sin la necesidad de recolectar objetos de tu inventario. Es un juego puramente de interacción, y en ese aspecto se diferencia de las aventuras gráficas convencionales. Si hablamos de la inmersión, es un juego que sabe adentrarte en situación y hacerte sentir lo que los personajes sienten. Y por supuesto, su historia, aunque no esté pulida al nivel que podría, tiene un enfoque que probablemente en cualquier otro medio jamás funcionaría. Y precisamente eso es lo que hace interesante a Fahrenheit. Quiere ser una película, pero resulta que está estructurado de tal manera
que solo podría funcionar con la interactividad que brinda un videojuego. Antes de David Cage, el género estaba estancado en aventuras como Monkey Island, en aquellos escenarios prerenderizados que se valían de cliquear objetos para poder avanzar. Y esto no tiene nada de malo, pero parafraseando a Cage, no se estaba llevando ese tipo de historias a ningún nuevo horizonte. Ignoro si fue precisamente Fahrenheit el pionero en implementar todo este enfoque tan cinemático a la aventura gráfica, pero si de algo estoy seguro es que cuando menos influyó de gran manera a la industria. Fahrenheit enseñó al mundo las posibilidades de lo que se podía conseguir, y a pesar de que en sí este videojuego no sea una obra impecable, es una experiencia única que aporta mecánicas que no había visto en ningún otro videojuego de este estilo.